Bienvenidos al módulo 2 del curso virtual Costos y gastos deducibles, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, módulo denominado Documentación, límites y otras consideraciones. En este módulo, el participante podrá adquirir conocimientos acerca de la documentación de soporte de los costos y gastos, así también los límites máximos de gastos que la ley reconoce como deducibles. Y por último, otras consideraciones que se deben tomar en cuenta para que los costos y gastos sean efectivamente considerados como deducibles en la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Respecto a los costos y gastos que los contribuyentes consideran y reportan para la determinación de la base imponible, además de que estos tienen que ser útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para mantener o generar la fuente de ingresos gravados, estos deben estar debidamente documentados, es decir, deben estar respaldados con la documentación que claramente establece la ley, según corresponda a la naturaleza de cada costo o cada gasto realizado. Los documentos que la ley establece para documentar los costos y los gastos son facturas, facturas de pequeño contribuyente, facturas especiales, notas de crédito y notas de débito. Declaraciones aduaneras de importación o documentos emitidos en el exterior. Escrituras públicas o contratos protocolizados y otros documentos según corresponda. Si los costos y gastos no están respaldados con la documentación legal correspondiente, estos no serán considerados deducibles. Nótese que, aunque los costos y gastos sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables, también deben cumplir con estar debidamente documentados según corresponda. Identificada cuál es la documentación legal para respaldar los costos y gastos en el régimen de las utilidades de actividades lucrativas, respecto a esta documentación se debe considerar lo siguiente: las facturas, facturas electrónicas, facturas de pequeño contribuyente, facturas especiales, notas de crédito y notas de débito deben haber sido emitidos a través del régimen FEL. Para el caso de los contribuyentes que están afiliados en el régimen general del IVA, o bien deben estar autorizados por la SAT mediante resolución correspondiente. Esto para el caso de algunos contribuyentes proveedores afiliados al régimen de pequeño contribuyente. Tal situación hasta que la Administración Tributaria determine la obligatoriedad de incorporación al régimen de factura electrónica. Además, cuando corresponda, los contribuyentes deben cumplir con efectuar las retenciones del impuesto sobre la renta a sus proveedores y considerar lo pertinente a la bancarización en materia tributaria, es decir, respaldar los pagos que realizan a sus proveedores por los costos y gastos en los que incurren, si el monto de estos es igual o mayor a 30,000 quetzales, ya sea en una
u varias transacciones con el mismo proveedor en un mismo periodo mensual. Con las facturas y documentos emitidos en el exterior para respaldar compras realizadas fuera del país que constituyan costos y gastos, nos referimos a las importaciones. Estas facturas o documentos deben estar acompañados de la declaración de mercancías correspondiente, mediante la cual se realizaron los trámites aduaneros respectivos. Además, se debe haber pagado el impuesto al valor agregado en todas las importaciones y el derecho arancelario a la importación DAI cuando corresponda. En el caso de las escrituras públicas y los contratos protocolizados, los contribuyentes deben considerar que la emisión de estos documentos está afecta al pago del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, por lo que se debe pagar el impuesto correspondiente según sea el caso. Si la documentación referida no cumple total o parcialmente con los requisitos exigidos en la ley, estos no podrán ser considerados como soporte de los costos y gastos en los que incurre el contribuyente. Por consiguiente, estos no se considerarán deducibles para la determinación de la base imponible del impuesto. Al respecto de los límites de deducibilidad, los contribuyentes deben considerar que la ley establece montos máximos que se consideran deducibles en algunos gastos, es decir, montos que, de superar los límites establecidos, el excedente de estos no será reconocido como gasto deducible. A continuación, se analizan algunos de los gastos más recurrentes con estas limitaciones. Los gastos realizados por concepto de pago de sueldos y salarios a socios o consejeros de sociedades mercantiles, cónyuges y parientes dentro de los grados de ley. Este rubro tiene como máximo de deducibilidad que equivale al 10% de la renta bruta. Para una mejor interpretación, se ilustra el siguiente ejemplo. El contribuyente durante el año 2021 reportó una renta bruta por un monto de 980,000 quetzales. Así también pagó por concepto de sueldos a socios un monto de 100,000 quetzales. De conformidad con lo que establece la ley, el monto máximo a deducir por este rubro sería de 98,000 quetzales, que equivale al 10% de la renta bruta. Con esto se determina un monto de 2,000 quetzales que excede del monto máximo según el porcentaje permitido en la ley. Por lo tanto, este monto de 2,000 quetzales no se considera deducible para la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. Es importante recordar que el gasto derivado de sueldos pagados a socios, consejeros, cónyuges y sus parientes deben cumplir con las reglas generales de ser útiles, pertinentes, necesarios o indispensables para mantener la fuente generadora de rentas gravadas. Caso contrario, no se considerarán deducibles. Continuando con los gastos que de conformidad con la ley
tienen límites establecidos para considerarse deducibles, también están los gastos incurridos por concepto de pago de aguinaldo y bono 14 a los trabajadores. Al respecto, la ley establece que únicamente se considerará deducible el monto que sea equivalente al 100% del salario mensual de cada trabajador, salvo que exista pacto colectivo debidamente aprobado por la autoridad competente de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Si se dispone que el monto pagado supere el 100% del sueldo mensual del trabajador, este monto se considerará deducible. Para una mejor interpretación, se ilustran dos casos en el siguiente ejemplo. El sueldo mensual de un empleado es de 4,000. El aguinaldo o bono 14 efectivamente pagado al empleado fue de 5,000 quetzales. Según lo que establece la ley, el monto máximo que el contribuyente podrá deducir por este gasto corresponde al 100% del salario mensual, es decir, hasta un monto de 4,000 quetzales. Lo anterior, para el ejemplo ilustrado, evidencia un excedente del máximo permitido a deducir de 1,000 quetzales, es decir, el monto de 1,000 quetzales no podrá considerarse como deducible para determinar la base o renta imponible del impuesto, ya que el contribuyente no tiene ningún pacto colectivo con sus trabajadores. Sin embargo, como ya se refirió anteriormente, si el contribuyente efectivamente realiza gastos por estos conceptos de aguinaldo y bono 14 que superan el 100% del salario mensual del trabajador, pero tiene legalmente reconocido un pacto colectivo con sus trabajadores y en este se estipule tal situación, el excedente será reconocido como deducible. Es decir, el contribuyente efectivamente podrá considerar como deducibles los 5,000 quetzales pagados por estos conceptos. Respecto al gasto derivado de las indemnizaciones, el contribuyente puede deducir el monto efectivamente pagado a sus trabajadores en un periodo impositivo fiscal, es decir, lo efectivamente pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, o bien el monto de la reserva que se destine para cubrir el pago de este rubro. Si el contribuyente elige deducir como gasto el monto que efectivamente pagó a sus trabajadores por concepto de indemnizaciones, podrá deducir únicamente tal monto. Y si por el contrario el contribuyente elige deducir como gasto el monto de una reserva estimada, esta reserva no podrá superar el monto equivalente al 8.33% del total de las remuneraciones anuales. Respecto a cómo se determina esta reserva, se ilustra un ejemplo básico. El contribuyente, durante el periodo fiscal 2021, realizó los siguientes pagos a sus trabajadores en relación de dependencia: sueldos y salarios 144,000 quetzales, bonificaciones 18,000 quetzales, comisiones sobre ventas 55,000 quetzales, bono 14 y aguinaldo 24,000 quetzales. La suma de estos montos da como resultado un total de 241,000 quetzales por concepto de remuneraciones pagadas durante el periodo 2021. De conformidad con la ley,
el contribuyente puede deducir la reserva para indemnizaciones hasta un máximo del 8.33% de este monto determinado, es decir, hasta un máximo de 20.075 quetzales con 30 centavos. En el ejemplo que se ilustra, el contribuyente contabilizó la reserva por un monto de 25.500, determinándose un monto que no se considera deducible por 5.424,70. Para ambos métodos de cálculo del gasto reportado por concepto de indemnizaciones, los contribuyentes deben considerar lo siguiente. Primero, elegido el método utilizado, ya sea directo o por reserva, únicamente puede realizarse el cambio con autorización de la Administración Tributaria. Segundo, el gasto por concepto de indemnización será deducible siempre que no esté considerado en alguna póliza de seguro de remuneraciones a empleados. Y número 3, en el método de reserva, si el pago efectivamente realizado por el contribuyente a sus trabajadores supera el monto de la reserva, este excedente podrá considerarse como deducible. Continuando con los gastos deducibles que, según la ley, tienen un límite máximo establecido, toca el turno de referirse a lo pertinente de depreciaciones de activos fijos. Como punto de partida, se tiene que considerar que las depreciaciones deben corresponder y efectuarse sobre bienes de activo fijo e intangibles propiedad del contribuyente y que son utilizados en las actividades lucrativas que generan rentas gravadas. Es decir, no se admite la deducibilidad de la depreciación de activos fijos que no sean propiedad del contribuyente o que no estén destinados o relacionados a la actividad económica de este. Algo importante que los contribuyentes deben tomar en consideración es el valor sobre el cual se calcula el monto de la depreciación, y este se calcula sobre el costo de adquisición, el costo de producción o de revaluación de activos fijos y, en su caso, el de las mejoras incorporadas con carácter permanente. El valor de costo incluye los gastos incurridos por motivos de la compra, instalación y montaje de los bienes y otros similares, hasta ponerlos en condición de ser utilizados para generar ingresos. La ley establece como método a utilizar en forma generalizada el método de depreciación de línea recta, de conformidad con los porcentajes máximos establecidos. En este método, a los bienes activos fijos se les asigna un monto de depreciación igual para cada año, aplicando los porcentajes que establece la ley así. Para los edificios y construcciones se ilustra el valor de adquisición de 100,000 quetzales y se le aplica el porcentaje legal establecido del 5%. Por lo tanto, se obtiene un monto de depreciación anual de 5,000 quetzales. Para el mobiliario y equipo se ilustra un valor de adquisición de 45,000 quetzales y se le aplica el porcentaje legal establecido, que es el 20%, obteniendo el monto de depreciación anual por 9,000 quetzales. Para el equipo de computación, el valor de adquisición ilustrado
es de 35,000 quetzales y al aplicarle el porcentaje máximo legal, que es el 33.33%, se determina un monto de depreciación anual por 11,665 quetzales con 50 centavos. Para el caso de las herramientas, se aplica el porcentaje del 25% y da como resultado un monto de depreciación anual de 5,500. Para la maquinaria y los vehículos, el monto máximo de depreciación según la ley es del 20%, es decir, a los valores de adquisición ilustrados por 90,000 quetzales para la maquinaria y 78,000 quetzales para los vehículos. Al aplicarle dicho porcentaje, da como resultado el monto de depreciación anual de 18,000 quetzales para la maquinaria y 15,600 para los vehículos. Si por la naturaleza de las operaciones que realizan los contribuyentes, el método de depreciación de línea recta no resulta adecuado, el contribuyente podrá solicitar a la administración tributaria la utilización de otros métodos de depreciación, siempre que puedan razonar y sustentar documentalmente tal situación. Además, si el contribuyente quiere cambiar el método de depreciación autorizado, únicamente se podrá realizar con la autorización de la administración tributaria. Finalizando con el tema de los principales gastos que tienen un límite de deducibilidad según la ley, es momento de referirse a las donaciones que realizan los contribuyentes, teniendo claro que para que efectivamente se materialice una donación, esta no debe generar una contraprestación para el contribuyente que la da, es decir, no se debe recibir algo a cambio por la donación que se realice. Las donaciones que realicen los contribuyentes a favor del Estado de Guatemala, universidades, entidades culturales y científicas, y las que realicen a favor de entidades sin fines de lucro, también son consideradas deducibles para la determinación de la base imponible del impuesto. Sin embargo, dependerá a favor de qué entidad se realice la donación. Esta puede tener un límite que establece la ley así. Si las donaciones se realizan a favor de entidades sin fines de lucro, es decir, no lucrativas, el monto máximo que puede deducirse por este gasto es el equivalente al 5% de la renta bruta obtenida por el contribuyente en un periodo anual. Para una mejor interpretación, se ilustra lo siguiente. Un contribuyente en el periodo 2021 realizó donaciones a entidades no lucrativas por un monto de 50,000 quetzales y reportó una renta bruta por 980,000 quetzales. Al respecto, se le aplica el 5% al monto de la renta bruta y se obtiene como resultado 49,000 quetzales. Es decir, según la ley, el contribuyente puede deducir por concepto de donaciones a entidades no lucrativas hasta un monto máximo de 49,000 quetzales. Determinándose que el contribuyente realizó donaciones por 50,000 quetzales, se evidencia un excedente de 1,000 quetzales que no se considera gasto deducible. Si las donaciones se realizan a favor del Estado de Guatemala,
las universidades o entidades culturales o científicas no se tendrá un límite de deducibilidad. También es oportuno que los contribuyentes documenten y respalden de forma oportuna las donaciones que realicen, y cuando se trate de entidades sin fines de lucro, se debe solicitar la solvencia fiscal correspondiente. Para finalizar el presente curso virtual, los contribuyentes deben tener conocimiento y claridad respecto a otras consideraciones que establece la ley, siendo estas: número 1, los costos y gastos deben estar debidamente contabilizados, en caso corresponda. Es decir, si los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad completa según lo que establece el Código de Comercio y otras leyes específicas, los costos y los gastos deben estar registrados en la contabilidad. Número 2. Los contribuyentes deben haber cumplido con sus obligaciones como agentes de retención del impuesto sobre la renta en caso corresponda. Es decir, los contribuyentes deben actuar como agentes de retención con sus proveedores, específicamente los proveedores afiliados al régimen opcional sobre ingresos de actividades lucrativas. Asimismo, en la categoría de rentas de capital y ganancias de capital. También deben cumplir como agentes de retención cuando se trate con proveedores no residentes o que no tengan establecimiento en Guatemala. En el caso de los sueldos y salarios pagados a los empleados del contribuyente, deben estar respaldados con la planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuando corresponda. Es decir, cuando el contribuyente tenga 3 o más empleados, obligadamente debe afiliarse al régimen del Seguro Social. Según esta información, si el contribuyente reporta el pago de sueldos y salarios, pero no considera tal situación referente al Seguro Social, estos gastos se considerarán como no deducibles. Número 4. Los costos y gastos deben corresponder al período anual de liquidación. Es decir, si los costos corresponden al año 2021, deben registrarse y reportarse en el mismo periodo, ya que si se registran en un periodo distinto, por ejemplo, periodo 2022, estos costos no serán considerados deducibles para determinar la base imponible del impuesto. Número 5. Las sumas de efectivo retiradas y el valor de los bienes utilizados o consumidos por los dueños, los socios, familiares y administradores de las empresas no se consideran gastos deducibles, derivado a que estos gastos no son generadores de rentas gravadas. Número 6. Los contribuyentes deben considerar si las operaciones realizadas con sus proveedores son mayores a 30,000 quetzales en un mismo mes, deben respaldar los pagos realizados utilizando los medios bancarios correspondientes. Es decir, si las transacciones son mayores a este monto y los pagos son realizados en efectivo, no serán considerados como deducibles para determinar la base imponible del impuesto. Con esta información se finaliza el curso virtual denominado Costos y gastos deducibles, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas.
Se agradece su valiosa participación en el presente curso virtual. Asimismo, se le invita a realizar la evaluación y aprobarla con un mínimo de 70 puntos y así obtener el diploma que acredite su participación. Recuerde, es un deber de cada ciudadano cumplir con sus obligaciones tributarias correspondientes. Hasta la próxima.